Buenos días, amigas y amigos. Siglo XX ha resultado para en muchas actividades conflictivo, también muchos desarrollos, muchos avances. También ha ocurrido que países que se habían constituido durante el siglo XIX, también durante el siglo XIX se diluyeron, se desintegraron. Este es el caso de Yugoslavia. Pero Yugoslavia estaba integrada por varios varios países, varias regiones, que inmediatamente luego de la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Rusia y todo lo que, de la URSS en ese momento, lo que aparejó esta ola de cambios, también se trasladaron a Yugoslavia. Tal es así que países como Eslovenia consiguió su independencia en el año 91 y sucesivamente los otros integrantes. Tal es el caso de Montenegro. Con Montenegro vamos a entablar hoy con el embajador residente en Argentina las conversaciones para saber algo más sobre este país de la Europa central, noroccidental de la península balcánica, cuyas costas son bañadas por el mar Adriático. Luego de una pausa estamos con el embajador de Montenegro aquí en Argentina, en Buenos Aires. Gracias por acompañarnos. Juan José Dimas, Buenos Aires, Argentina, para el otro medio en español. Integra Dimas Producciones. Amigas y amigos, estamos con el embajador de Montenegro, Jordan Stojovic, que además de representar a Montenegro en Argentina, lo hace para la República de Chile, para la República Oriental del Uruguay y también para la República de Brasil. Pero la sede diplomática para todos estos países, incluyendo la Argentina, está aquí en Buenos Aires. Muchas gracias por recibirnos en su residencia, en la embajada. Y mencionábamos que Montenegro integraba Yugoslavia y que se independizó, se realizó un referéndum, el cual tuvo el apoyo más de la mayoría necesaria, sobre cerca de 500.000 habilitados en el padrón electoral para ese entonces, 55-56% votó favorablemente para que Montenegro se separara de Serbia, lo que quedaba de esa extinguida Yugoslavia. Este referéndum posteriormente fue aceptado, fue aprobado por el Parlamento montenegrino y, consecuentemente, entonces la declaración de independencia, un 13 de julio ya ha quedado en el tiempo del año 2006. Ahora, Montenegro ya está integrada a esta Europa, integra la Unión Europea, también integra a la OCDE. Ha desarrollado pasos acelerados, su economía viene consolidándose. Usted, por supuesto, conoce mejor que yo, entonces, Montenegro. ¿Cuáles serían estos datos relevantes que hacen que esta Montenegro se haya consolidado en esta integración europea y en su economía interior? Antes de todo, le quiero agradecer de haber venido acá en la embajada y de tomar el tiempo para charlar un poco sobre nuestro país. Quiero volver un poco más a la historia. Usted mencionó el ex país que se llamaba Yugoslavia. Esto fue para nosotros de verdad una pequeña experiencia en la historia del país. Yo sé que en el mundo mucho se habla de la Yugoslavia y todo otro porque es una cosa que recién pasó en el siglo pasado, pero para nosotros es un momento histórico en la larga historia del país que se fundó en 1016. Entonces, de nuestra perspectiva era una experiencia durante los 1000 años de existencia del país. Entonces, especialmente quiero volver a decir que la primera Yugoslavia, desde el reino de los serbios, croatas y eslovenos, era una muy mala experiencia para Montenegro, donde intentaron completamente de desarmarle la identidad como país, pero la Yugoslavia socialista era una experiencia mejor, pero tampoco era
tampoco era un país democrático, era una dictadura que, bueno, con un líder muy conocido en todo el mundo. Quiero volver al 2016, como ya mencionó usted. En el 2016 las clases políticas, la mayoría, la gran parte de la clase política y obviamente de la población de nuestro país, después del Acuerdo de Belgrado, 2 años antes, donde nos acordamos con Serbia, en la cual quedamos en una confederación después la desaparición de Yugoslavia, donde nos acordamos de ver, de hacer un test después, donde esto es un periodo que quién quiere quedarse en esta unión. Nosotros lo organizamos bajo todas las reglas internacionales. Además, nos pusieron de tener una mayoría calificada, que era mínimo 55%. Si era 54.9%, Montenegro no se pudo reindependizar. Entonces, obviamente, la mayoría de la población votó como votó para su propio país, para su propia identidad, que, le digo, ya tiene el año pasado fuimos celebrando los primeros 1000 años. Este año en Argentina vamos a celebrar 200 años desde la primera avenida organizada, registrada de montenegrinos en Argentina, en el 2018. Vinieron en el 2018 en Concepción de Uruguay. Algunas familias y este año es una cosa muy importante para nosotros y para la comunidad de acá, y por esto la quiero mencionar. Y bueno, tenemos algunos datos que hablan de la inmigración, de las corrientes inmigratorias a partir de fines del siglo XIX y siglo XX de montenegrinos. Sí, bueno, este año celebramos, justo estamos en los años de los jubileos. 2 años atrás celebramos 115 años de relaciones diplomáticas entre Montenegro y Argentina, desde el establecimiento primer establecimiento del primer consulado honorario en Argentina. El primer cónsul de Montenegro en Argentina era el muy reconocido capitán Miguel Vukasovic, que era el fundador de la compañía La Platense, que se fundó en Buenos Aires acá en 1880, que nació en Montenegro y vino acá en Argentina en los 1864. Después celebramos los 100 años de la fundación de la colonia montenegrina en el norte de Argentina, en la provincia del Chaco, y este año celebramos los 200 años de la venida de las primeras familias. La primera familia que vino acá de apellido Damjanovic, de ellos desciende el famoso doctor Eleodoro Damjanovic, uno de los fundadores de la medicina argentina, y bueno, hay muchas más informaciones obviamente que pueden ser interesantes, pero no quiero concentrarme a las otras cosas que mencionó, obviamente, que es el gran desarrollo del país, que de verdad en los últimos 10 años nos tocó. Es un desarrollo no solo económico, es también un desarrollo en varios otros aspectos sociales, culturales y, quiero decir, antes de todo, en los aspectos de tomar los valores europeos como de la Europa moderna como sus propios valores. En este sentido, en el camino europeo en Montenegro, que existe un consenso en la población. Casi no se puede decir que hay un ciudadano, no importa a cuál partido político pertenece, que es contrario a esta ruta, a este objetivo geopolítico que se definió inmediatamente después la independencia y también antes de la independencia. Ya se trabajaba mucho en el proceso de integración. Este año es muy probable que hasta antes del fin de este año vamos a abrir todos los capítulos con la Unión Europea.
en todo este tipo de capítulos de negociación. Bien, muchas gracias por esta introducción. Vamos a tomar una pausa, para eso vamos a saborear el rico café que estamos saboreando con el embajador, y una pausa y regresamos inmediatamente nuevamente con el embajador de Montenegro aquí en Argentina. El otro medio. El otro medio. Desde 2006. Entrevistas, comentarios, denuncias, información internacional y nacional. El otro medio. Conduce Juan José Dimas. Continuando con el embajador Stokovic, embajador de Montenegro aquí en Argentina, que también representa, dentro de su representación, abarca Chile, Uruguay, Brasil. Bastante amplio el territorio, ¿verdad?, para poder cubrirlo usted solo. Me imagino que debe estar muy ocupado. Así que, por supuesto, reitero nuevamente este espacio que nos brinda. Muchas gracias. Mencionábamos entonces que este desarrollo ininterrumpido que viene favoreciendo a la sociedad montenegrina. En la Constitución se reconoce la libertad de mercado y la pertenencia a una sociedad económica capitalista. ¿Esto cree usted que puede haber influido para este desarrollo económico montenegrino? Bueno, también, sí, obviamente, también hablando de los impuestos en Montenegro son bastante favorables a cualquier tipo de negocio. Es un país con una economía muy abierta y hablamos de casi 5.000 millones de inversiones, de euros de inversiones extranjeras en el país en los últimos años. Es un país, siempre la gente se olvida, estamos hablando de un país de 620.000 habitantes, un poco más grande que Tucumán. No estamos hablando ni de Francia, ni de Italia, ni de, no sé, ni Polonia, de los grandes países europeos. Es un país que dentro de sus capacidades, tamaño, recursos humanos, se está manejando muy bien. Le están dando bien, pero también el tamaño, hablando de todo, es una ventaja, pero también puede ser un problema, porque hay mucho menos profesionales, hay mucho menos capacidad de crear instituciones, porque no hay bastante población. Muchos otros países más chicos que nosotros, por ejemplo, toman decisiones por ejemplo, yo sé que en el Luxemburgo, por ejemplo, hay esta tradición de prestar servicios de otros países más grandes, de lo que no tienen ellos. Nosotros también tenemos un problema, no podemos desarrollar enormes centros de no sé qué, como Argentina puede, por ejemplo, pero dentro de que somos nosotros, dentro del tamaño que somos nosotros, el país está gestionado muy, muy, muy bien. En los últimos años lo hablan los números, y no solo los números, cada día más popular, se transformó en un destino muy popular, no solo turístico, inversionista, turístico, con un muy buen clima económico y un muy buen clima natural. Es mediterráneo, hablamos de pleno Mediterráneo, una tierra que siempre fue muy interesante a los griegos antiguos, a los antiguos romanos. Obviamente una tierra populada desde que conocemos la historia del Mediterráneo. Sí, es cierto. Lo pequeño tiene sus inconvenientes porque uno está limitado en muchas cosas, ¿verdad? Habitantes, recursos naturales, pero también favorece, suele decirse, cuanto tiene un contacto inmediato con las personas, esto favorece las relaciones sociales y humanas, porque bueno, el contacto es a diario, y siendo 600.000 personas en un territorio también pequeño, muchas de las cuestiones conflictivas
se pueden dialogar y se llegan a consensos, porque precisamente ustedes es una sociedad que tiene sus minorías étnicas y sin embargo, a pesar de reconocido también en la Constitución, ¿no? La Constitución montenegrina, me estoy refiriendo, reconoce las minorías. Estas minorías, que son básicamente religiosas, pueden traer problemas. Sin embargo, ustedes, desde el referéndum y la independencia, vienen realizando una colaboración de sociedad admirable. No hay problemas religiosos. Sí, no tengo que agregar mucho a lo que dije, puedo elaborar algunos detalles más, pero tenemos una armonía muy envidiada por muchos, porque, por ejemplo, durante las guerras en ex Yugoslavia, que fueron guerras muy violentas, Montenegro no tuvo ninguna operación bélica, ningún accidente, decimos, que trajo conflictos étnicos o religiosos. Vivimos en paz mientras toda la religión era bastante, de todos conocen qué pasó en Bosnia, qué pasó en Kosovo y qué pasó en la guerra de Croacia y bueno, son cosas que todos siguieron por los medios internacionales de comunicación. Mientras todo esto pasaba, en Montenegro se refugiaban y los unos y los otros y vivían en paz. Esto es un valor que no es de ayer. También los gobernantes antiguos montenegrinos como Rey Nicola, por ejemplo, varios clanes montenegrinos la mayoría es ortodoxa, cristiana, ortodoxa, pero varios clanes son también católicos. Y él siempre, Montenegro siempre tenía la minoría católica, la minoría musulmana, obviamente, que es muy importante, casi 18 o 20% de la población. Pero el rey de esta época, cuando en los Balcanes pasaba cualquier cosa, él intentaba de mantener este equilibrio étnico. Entonces estamos siguiendo la buena tradición que nos dejaron los antepasados, que ya tienen ahora más de 100 años de una armonía étnica. Sí, efectivamente es así como lo menciona el señor embajador. Y yo destacaría también otro de los temas que está reconocido en la Constitución por esta inserción rápida dentro de la Unión Europea, es el reconocimiento a nivel internacional. Cuando hablamos del reconocimiento a nivel internacional nos hablamos del derecho, ¿no? Ustedes ya han reconocido el monismo internacionalmente y ese monismo lo han incorporado en su Constitución. ¿En qué sentido? En que incorporan y hacen ley los tratados internacionales que Montenegro celebra con los demás estados. Entonces, que son ley, ¿no? A nivel de pirámide jurídica, estos tratados son superiores a la ley nacional montenegrina, según tengo entendido. Ese es un tema, salvo que usted quiera aclararme algo sobre otro tema, sobre este tema, ¿no? Pero también ustedes mencionó el clima, mencionó el ambiente, también en la Constitución se establece el derecho a un ambiente sano, el derecho de los habitantes a tener un ambiente sano. Esto debe ser un valor importante, ¿no? Teniendo en cuenta que el territorio es chiquito, la población es chiquita. La diversidad. Cuando alguien me pregunta cómo puede definir Montenegro, ¿qué es diferente? ¿Por qué es diferente Montenegro de los otros países ahí en la región, países turísticos? Digo, siempre la diversidad. La diversidad en una hora tiene todo. Tiene una costa con playas maravillosas, lo que gusta a todos, antiguas ciudades medievales y tiene montañas de casi 2.000 metros, lagos, el cañón el segundo más largo del mundo, después el cañón en Estados Unidos, el Grand Canyon. Entonces, todo tiene a distancia de una hora. Es muy difícil encontrar una cosa así en el mundo y muy fácil
muy bien conectados con el mundo, obviamente, con 2 aeropuertos, con un puerto importante de bajas, aguas profundas, con ferrocarriles, obviamente todas autopistas que están en construcción ahora, en modernización. Justo estamos en el proceso de eso y creo que el año que viene ya vamos a tener muy bien cubiertas las autopistas, el país bien cubierto con las autopistas. No es fácil construir una autopista en Montenegro, no hay ni 100 metros de llanura en ningún lado, por eso se llama Montenegro. Pero después este gran desafío de construir las autopistas en el país, creo que ya nada nos puede parar. Y esta obra pública la están realizando empresas, capitales montenegrinos o capitales montenegrinos y empresas asociadas con empresas internacionales o solamente empresas internacionales. Son una mezcla, obviamente, de empresas locales, internacionales, con capital extranjero. Bien. Mencionábamos, usted lo ha dicho un par de veces, el tema del turismo, las bellezas naturales. Hay varias ciudades, ¿no? Varias ciudades que tienen su historia, 1000 años de antigüedad de Montenegro. Ciudades como Kotor o Kotor, usted me corregirá, Podgorica, Nikšić, en fin, algunas de estas ciudades que quien desee visitar Montenegro seguramente va a quedar encantado por la historia y la riqueza y la antigüedad. Yo a todos aconsejo de visitar primero la costa, la bahía de la Boca, donde soy yo, y la bahía de Kotor, conocida como la bahía de Boca, y obviamente Budva, que es uno de los lugares turísticos más conocidos, toda la costa, obviamente, después en la zona del Gran Lago, el lago de Skadar, la vieja capital Cetinje, la antigua capital Cetinje, y las montañas, especialmente la montaña Durmitor, la más alta del país, que lo que es interesante en Argentina, existe un edificio que se llama Durmitor, lleva el nombre del nuestro Durmitor desde el 1928, también se encuentra en Chaco. Estas son las 3 cosas que yo aconsejaría a cualquier persona que está viajando: ver en la costanera, las ciudades en la costanera, la vieja capital y el lago. Para comunicarse con el otro medio, llame al 15 61 17 25 82 o por correo electrónico a produccionelotromedio@yahoo.com.ar o comercial@yahoo.com.ar. La zona del Gran Lago y el norte, obviamente, el cañón y la zona de Durmitor, de la montaña Durmitor. Bien. Vamos ahora a introducirnos después de una pausa en las relaciones bilaterales, ¿no? Montenegro-Argentina. Una pausa y volvemos con el señor embajador de Montenegro aquí en Argentina. Bueno, entonces nos vamos a meter ahora con este tema que... ¿Sí? Volvemos con el señor embajador Stokovic, Jordan Stokovic. Y luego de la independencia, Argentina la ha reconocido también inmediatamente, no hay problemas, y se han entablado relaciones, han profundizado las relaciones económicas, sociales, de este tipo. Y por supuesto que se ha creado, como consecuencia de estas relaciones bilaterales, una comisión económica mixta en el sentido de que está conformada por Montenegro y por Argentina, con la idea de cooperar en las relaciones económicas. Y bueno, Esto salió de un acuerdo que se firmó entre los 2 gobiernos. No sé quién es, no es. esperemos que se vaya, que termine. Debe ser arriba. Sí, parece que se fue. Bueno, en el... ¿Quién es, Silvana? Todo el día. ¿Sí? No hay un problema con
problema para mí que por más que es direccional, se escucha. Vamos a intentar. Bueno, se firmó un convenio de cooperación económica entre Argentina y Montenegro en el 2016, durante la visita del primer ministro de Montenegro, señor Milo Đukanović, el ex primer ministro, al país, que fue la primera visita de un alto dirigente de la ex Yugoslavia después de la desaparición del más alto dirigente de uno de los países. Habían cancilleres y todo otros, pero una visita oficial de este nivel era la primera. Soy muy orgulloso de eso porque pasó durante mi misión aquí, y también tengo que decir que soy muy orgulloso de ser el primer embajador de Montenegro en la República Argentina en la historia, y alguien que estableció la embajada y todo otro, y empezó con este gran trabajo de profundizar las relaciones entre los dos países. Soy de verdad muy orgulloso, y en todo eso quiero agradecer obviamente a la Cancillería Argentina y a los amigos en todas las esferas políticas y gobernantes del país, en el cual me siento como en mi país, y bueno, también a la diáspora, que ayudó muchísimo todo ese proceso, y hoy por hoy tenemos 2 consulados honorarios en el país, un viceconsulado honorario. Tenemos 3 colectividades muy fuertes y muy bien organizadas en Buenos Aires, en Santa Fe y en la provincia de Chaco, además otras organizaciones culturales y también económicas. Se está trabajando mucho en empezar con una cámara de comercio de la diáspora, no solo en Argentina, pero con sede en Argentina, pero funcionando en todo el continente, no solo en todo el continente americano, y bueno, en toda esta gestión, venir de un país chico, no es fácil venir. Bueno, yo vine con 2 valijas acá para abrir una embajada. Es una experiencia de verdad única, que no puede pasar a alguien que viene de un gran país. Vine sin nada, y ahora, bueno, tenemos casi todo que tienen los países grandes, y es una experiencia sobre la cual por seguro un día, si voy a tener tiempo, cuando me jubilo, voy a escribir un libro, pero una hermosa experiencia, de verdad, y única. Bien, muchas gracias. Bueno, entonces le agradecemos la humildad y el reconocerse a sí mismo las dificultades por las cuales ha atravesado como embajador. Pero volviendo sobre esta comisión mixta, ¿cómo está? Es incipiente, todavía falta mucho por recorrer seguramente, pero ¿qué han logrado en esta comisión mixta y cómo va desarrollándose? Bueno, la idea es, el año que viene van a fijar el primer apuntamiento, la primera sesión, los miembros de la comisión mixta. Ahora en diciembre vamos a tener la visita de la ministra de Economía de Montenegro acá en Argentina, y porque en Buenos Aires se va a ocurrir la cumbre de la Organización Mundial de Comercio, y vamos a aprovechar de esta su visita de acelerar también las obligaciones que salen del acuerdo de cooperación económica. Bueno, perfecto entonces. Entonces tenemos novedades para diciembre, que si el embajador está gustoso y la representante del Ministerio de Economía montenegrino, la ministra está gustosa, bueno, podremos hacer alguna nota sobre qué pasa en ese momento. Señor embajador, sabemos que está bastante ocupado, así que muchas gracias por estos breves momentos.
seguramente quedaron muchísimas cosas por conversar y por profundizar, y que usted está, me imagino, gustoso de poder comunicarlas porque hacen a la representación de Montenegro. Gracias a vos por venir. Nuestros días acá en la embajada son un poco diferentes de lo que la gente imagina en el mundo diplomático. Somos doble diplomáticos y una local que trabajan. Somos 3 en total y tenemos 4 más de países para seguir, cubrir y profundizar relaciones con esos países. Entonces no tenemos tiempo para vivir la vida diplomática clásica que se imagina. Vivimos más como simples trabajadores, pero trabajando mucho, obviamente no teniendo mucho tiempo ni para la familia, ni para no sé, otras cosas sociales sobre las cuales pueden hacer los representantes de los grandes países, las embajadas que son mucho más numerosas que nuestras. Bueno, muchas gracias. Señor embajador, muchas gracias. Volveremos en cualquier momento con noticias internacionales del ámbito también local. Juan José Dimas, Buenos Aires, Argentina, para El Otro Medio en Español. Gracias por acompañarnos. Integra Dimas Producciones. ¿Necesita asesoramiento jurídico? Solicite entrevistas llamando al 15 61 17 25 82. Solicite entrevista. Para comunicarse con la productora, llame al 15 611 725.